Una mujer con prejuicios pide que quiten el asiento de una niña de piel oscura. Su padre, que trabaja como agente del FBI, la deja completamente sorprendida al exhibir su placa. Una mujer con prejuicios pide que se quite la silla de una niña de piel oscura y se sorprende al instante al ver la placa de identificación del padre, quien es agente del FBI. Cuando Diane Winters abordó el vuelo 287 con destino de Atlanta a San Francisco, estaba convencida de que merecía algo más que la silla asignada. No imaginaba que su actitud prejuiciosa se enfrentaría a la ley representada por el agente especial del FBI, Marcus Taylor. En ese momento, su hija Zoe estaba a punto de enseñarle una lección sobre empatía que ni siquiera la altura de 30.000 pies podría disminuir. Hay batallas que seleccionan a sus combatientes. Se decantó por una niña de 12 años cuya valentía sería fuente de inspiración para un avión repleto de personas desconocidas. Bajo el sol de agosto, el pavimento del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson brillaba intensamente cuando Marcus Taylor acompañaba a su hija Zoe por la bulliciosa terminal. Con 43 años, Marcus se desplazaba con la seguridad y eficacia propias de quien había dedicado 20 años a trabajar en las fuerzas policiales federales. A pesar de la humedad característica de Georgia, su traje oscuro lucía perfectamente planchado. Sus ojos vigilantes exploraban constantemente el entorno, una costumbre adquirida durante años de experiencia en el campo que no podía abandonar ni siquiera en sus momentos de ocio. Al acercarse a la puerta de embarque, Zoe le recordó a su padre la promesa de no trabajar durante ese fin de semana. A la edad de 12 años, ya había adquirido la aguda capacidad de observación de su padre, detectando cómo su mirada analizaba minuciosamente a todas las personas que cruzaban por su camino. Marcus le sonrió a su hija y le dijo que no podía resistirse, cariño. Es como si te pidiera que no leyeras cada letrero que vemos mientras avanzamos. Zoe rodó los ojos, pero mostró una sonrisa. En su casa, era conocido por su pasión desmesurada por los libros. 3 libros estaban guardados en su equipaje de mano para el trayecto de 5 horas rumbo a San Francisco, destino al que viajaba cada año para encontrarse con su abuela. Esta costumbre se había establecido tras el fallecimiento de su madre, ya hace 3 años. Zoe comentó emocionada que su abuela preparará un bizcocho de melocotón cuando lleguen. Sus ojos reflejaban entusiasmo ante la perspectiva. El renombrado pastel de melocotón de Eleanor Taylor era conocido en 4 condados del norte de California, y Zoe lo había anhelado en sus pensamientos desde hacía varias semanas. Marcus comentó que solo con eso ya había valido la pena el viaje, justo cuando se sumaban a la fila para abordar antes que los demás. Gracias a sus credenciales del FBI, contaban con ciertos beneficios durante sus desplazamientos, aunque pocas veces revelaba a qué se dedicaba a no ser que fuera imprescindible. La temática de hoy debería haber sido la familia, no el ámbito laboral. En la fila, Diane Winters golpeaba su teléfono impacientemente, sus uñas postizas chocando contra la pantalla mientras expresaba en voz alta su descontento por el calor, la cantidad de gente y la falta de respeto, al tener que esperar en fila como cualquier otra persona. Con 58 años de edad, Diane se veía a sí misma como parte de la élite de Atlanta debido a la riqueza en bienes raíces de su difunto esposo y su participación en diversas organizaciones benéficas, roles que había obtenido principalmente a través de donaciones económicas en lugar de por habilidades específicas en el ámbito filantrópico. A pesar de lo que indique el sistema, Gerald gruñó por teléfono. Realicé el pago por mi primer vuelo y aguardo un lugar al lado de la ventanilla.
Asegúrate de que suceda antes de que subamos al barco. Finalizó la llamada sin aguardar por una contestación, posando su mirada en Marcus y Zoe con el juicio automático que solía hacer a todas las personas que se cruzaban en su camino. Marcus percibió su mirada como una sensación física en la parte alta de la espalda, pero decidió no prestarle atención, concentrándose en los sentimientos de su hija. Llevaban tiempo organizando esta escapada. Programaron 15 días junto a Eleanor, paseos por Muir Woods, recorridos por el Exploratorium y deleitarse con el clima fresco de San Francisco después del intenso verano en Atlanta. Al llamar a su grupo para abordar, Marcus condujo a Zoe hacia la entrada, mostrando sus tarjetas de embarque al personal de la puerta con un gesto cordial. Descendieron por el puente de abordaje, Zoe conversando acerca de la muestra de biología marina, a la que tenía planeado asistir en la Academia de Ciencias de California. Al subir al avión, ocuparon sus lugares de inmediato, 14 en la fila A y 14 en la fila B, uno junto a la ventanilla y otro en el centro en la sección principal de la cabina. Siempre que viajaba, Marcus optaba por sentarse en el asiento central, colocándose estratégicamente entre su hija y el pasillo, como un escudo de protección. Esta costumbre se había fortalecido aún más desde que su esposa falleció a causa de cáncer. Mientras Zoe se acomodaba en su asiento con destreza, escuchó las palabras: «La ventana es para ti, pequeña», y de inmediato tomó su mochila para sacar el libro que estaba leyendo en ese momento. Expresó su gratitud al padre y, al mismo tiempo, comenzó a revisar la página señalada, mientras Marcus colocaba sus maletas de mano en el compartimento superior. El avión seguía completándose. Los viajeros caminaban por el angosto pasillo mostrando distintos niveles de tolerancia. Recién acomodado en su asiento, Marcus se vio distraído por un tumulto que se desató en la parte delantera de la cabina. Mientras reconocía la voz alta, la misma mujer que había estado detrás de ellos en la fila, sus habilidades profesionales se pusieron en marcha. La voz de Diana Winter se escuchó en la cabina mientras se acercaba a una auxiliar de vuelo, diciendo: «Perdón, algo debe de estar mal. Hice una petición concreta de tener un asiento al lado de la ventana en la sección de primera clase». A pesar de la creciente tensión, la azafata, identificada en su gafete como Rebecca, mantuvo una sonrisa profesional en todo momento. «Lamentamos informarle, pero de acuerdo con su tarjeta de embarque, le corresponde el asiento 4C, el cual se encuentra ubicado en el pasillo. En este vuelo, la primera clase se encuentra totalmente ocupada». El semblante de Diane se ruborizó de rabia. «No se puede permitir eso. Contacte a mi agente de viajes precisamente por este motivo. Estar sentado en un asiento del pasillo durante 5 horas no es algo que pueda hacer. Quiero asomarme a través de la ventana». Mientras Zoe organizaba sus pertenencias, Marcus disimuladamente observaba el intercambio. Identificó la actitud de superioridad en las palabras de la mujer. En varias ocasiones se topó con esta situación a lo largo de su trayectoria, mayormente con individuos que pensaban que las normas no iban con ellos. Rebecca sugirió que tal vez algún pasajero de primera clase estaría dispuesto a intercambiar, aunque expresó escepticismo sobre si alguien se ofrecería. Diane dejó escapar un resoplido lleno de desprecio. «Vaya, das con alguien. No tengo intención de ocupar un asiento en el pasillo». Mientras seguía el proceso de abordaje, Marcus observó a Diane moviéndose entre los pasajeros de primera clase, tratando de llegar a un acuerdo para cambiar de asiento con alguien. Sus gestos no indicaban que estuviera logrando lo que quería. Finalmente, volvió a su lugar designado con evidente desgana.
dirigiendo miradas de enojo a la azafata que no había cumplido con sus peticiones. Por un instante, dio la sensación de que la tragedia había llegado a su fin. Los pasajeros que faltaban subieron al avión, se procedió a cerrar las puertas y dio inicio a la presentación de medidas de seguridad. Zoe, completamente concentrada en su lectura, apenas se dio cuenta de la partida del avión de la puerta y su desplazamiento hacia la pista. En el momento en que arribaron a la pista y se alistaban para el despegue, Diane Winters se presentó en la cabina principal, desobedeciendo las indicaciones de las auxiliares de vuelo de permanecer en su asiento con el cinturón abrochado. Rebecca se apresuró en llamar a la señora para que volviera a su asiento de inmediato. Diane decidió no prestarle atención, recorriendo con la mirada las filas, hasta que finalmente encontró a Zoe cerca de la ventana en la fila número 14. Con paso firme, se aproximó hasta llegar junto a su lugar en la fila. Pidió perdón, mencionó al hablar con Marcus, con la mirada fija en Zoe. Requiero intercambiar de lugar con su hija. Alzar la mirada. Su rostro mostraba determinación sin emociones visibles. Lamentamos, pero elegimos de antemano estos asientos en particular. Los labios de Diane se volvieron más delgados. Comprendo, sin embargo, tengo una condición de salud que me obliga a sentarme cerca de una ventana. Es probable que la ventana no sea necesaria para su hija. Al alzar la mirada de su lectura, Zoe mostró confusión en su rostro al notar la presencia y la petición de la mujer. Marcos explicó tranquilamente que su hija suele sentir mareos durante los vuelos, por lo que siempre reservan un asiento al lado de la ventana para ella. Zoe no había tenido mareos, excepto en un vuelo muy agitado hace 2 años. Marcus no permitiría que su hija cediera su asiento por la comodidad de una desconocida, sobre todo si mostraba tanta actitud de superioridad. El rostro de Diane adquirió una expresión más severa. Estoy convencida de que cambiar de asiento en el avión no le causará ningún trauma. En mi caso, sufro de claustrofobia y nerviosismo. Requiero la ventana. En ese momento, Rebecca, la auxiliar de vuelo, los había alcanzado. Estamos en proceso de preparación para el despegue, señora. Es imprescindible que regrese de inmediato a la silla que le corresponde. Diane giró hacia Rebecca, elevando su tono de voz. Estoy tratando de gestionar un ajuste médico. ¿No requiere esta pequeña un asiento al lado de la ventana? Así es mi respuesta. A pesar de mantener la calma, Marcus percibió como un fuerte impulso de protección crecía en él al ver cómo la mujer ignoraba con tanta indiferencia el bienestar de Zoe. Lamento la situación, pero no modificaremos nuestra ubicación. Quizás las azafatas podrían colaborar en hallar una alternativa diferente. Rebecca interrumpió para preguntar al hombre si había alguna opción para ubicar a la pasajera. Antes de que Marcus pudiera contestar, Diane volvió a hablar con un tono desagradable en su voz. Resulta absurdo tener que suplicar por un asiento apropiado después de haber desembolsado por un boleto de primera clase. No es correcto que deba estar incómoda solo porque quiere consentir a su hija. Marcus observó cómo Diane fijó la mirada en el tono de piel moreno de Zoe antes de dirigirla hacia la suya, lo que generó conjeturas sobre su vínculo y provocó una sensación de enojo familiar en su interior. Esa expresión ya me resultaba familiar. El instante de reflexión, la leve transformación en el rostro al percatarse de que Zoe era su descendiente de sangre. Con determinación, expresó que ella y su hija conservarían los lugares designados. En este momento, pienso que la azafata ha solicitado que vuelva a su asiento antes de que el avión despegue. La cara de Diane se ruborizó por la furia que sentía. No creo que logre comprenderlo.
Me resulta incómodo sentarme en un asiento que esté en el pasillo. Marcos respondió tranquilamente que, en caso de contar con una condición médica documentada que necesitara asientos específicos, era imprescindible para él tener una ventana. Hubiera sido conveniente solucionarlo con la aerolínea previamente. Diane afirmó con determinación. Ya está hecho, elevando el tono de su voz. Parece ser que el servicio al cliente no es una prioridad para ellos, y al parecer tampoco lo es para usted. En ese momento, varios viajeros miraban la conversación con distintos niveles de curiosidad y fastidio. La aeronave había hecho una parada en la pista, claramente retrasada debido a lo que ocurría en la fila 14. Rebecca volvió a intentar tranquilizar el ambiente. Señora, le ruego que regrese a su asiento de inmediato o nos veremos obligados a comunicarnos con el capitán. Diane decidió hacer caso omiso a ella y prefirió dirigir su atención hacia Zoe. ¿Te gustaría contribuir, joven? Si demostraras un poco más de empatía, tu padre estaría sin duda muy contento. Zoe alzó la mirada. Sus ojos de color café transmitían calma y determinación. Lamento la incomodidad, señora, pero me siento mareada si no tengo un asiento al lado de la ventana. Diane se movió diciendo: Por favor, evidentemente eso no es verdad. Tu comportamiento es puramente egoísta. Hasta este momento, Marcos había mantenido la calma, pero la agresión directa hacia su hija rebasó un límite. Se incorporó en la silla, adoptando un tono de voz autoritario que solía utilizar únicamente en el ámbito laboral. Con determinación, expresó: «Es suficiente. No permitiré que se dirija a mi hija de esa forma. Por favor, regrese a su lugar de inmediato». Diane entrecerró los ojos y una expresión desagradable apareció en su rostro. Desconozco la identidad de esa persona, pero no me moveré de este lugar hasta obtener un asiento cómodo y no tolero su actitud. Rebecca expresó con mayor insistencia: «Está demorando el vuelo y no siguiendo las indicaciones del personal de cabina, lo cual va en contra de las normativas federales de aviación. Le ruego que retorne a su lugar de inmediato». Diane afirmó que no realizaría la acción, elevando su tono de voz casi hasta gritar. «¡Qué absurdo es esto! Invertí una cantidad considerable en este boleto aéreo y requiero instalaciones apropiadas. Así que», volvió a posar sus ojos en Zoe, y lo que dijo a continuación resonó en la cabina como piedras lanzadas en un lago sereno. «Creo que hay varios lugares adicionales donde ella se sentiría más a gusto, quizás en la parte posterior de la aeronave». La implicación se mantuvo en el aire, claramente perceptible y desagradable. Algunos viajeros cercanos dejaron escapar suspiros ruidosos. Zoe abrió los ojos con sorpresa y angustia, su libro descuidado sobre sus piernas. Una ira gélida se apoderó de Marcos. Había resguardado a Zoe de gran parte de la discriminación que a veces experimentaban, seleccionando con precaución las situaciones en las que intervenir. Sin embargo, esta situación no era algo que pudiera ignorar. Cuando se dirigía a su hija, lo hacía de manera muy descarada. Cuando los ojos abiertos de Zoe reflejaban su total comprensión de las insinuaciones de la mujer. Con tranquilidad calculada, Marcos introdujo la mano en su chaqueta y extrajo su cartera de identificación. Al abrirlo, mostró su placa y credencial del FBI. Con voz serena, pero llena de total autoridad, pronunció: «Señora, mi nombre es Marcus Taylor y pertenezco al FBI en calidad de agente especial. Las palabras que le expresó a mi hija podrían ser consideradas acoso y una violación de sus derechos civiles.
Le recomiendo que regrese a su asiento asignado de inmediato. De lo contrario, me encargaré personalmente de que sea recibida por autoridades al aterrizar por entorpecer las labores de la tripulación aérea. Un crimen a nivel federal que puede resultar en condenas de hasta 2 décadas tras las rejas. Diane se quedó fría, su semblante palideciendo al observar la placa. De repente, su boca se abrió y cerró en silencio, pareciendo un pez fuera del agua. Rebecca supo sacar partido de la situación. Le ruego que retorne a su asiento en este momento, por favor. Sin pronunciar ni una sola palabra, Diane se volteó y se dirigió rápidamente hacia la primera clase, viendo desaparecer el enfrentamiento ante la presencia imponente de Marcos y la comprensión de a quien había tratado de amedrentar. Cuando el avión finalmente empezó a tomar velocidad en la pista, Marcos se giró hacia Zoe con una expresión de inquietud en su rostro. ¿Te encuentras bien, amor? Zoe asintió, pero en sus ojos se podía ver una combinación de sufrimiento y desconcierto. ¿Por qué motivo expresó eso, papá? En relación a la parte posterior de la aeronave. Marcos soltó un suspiro, anhelando poder resguardar a su hija de la crueldad que a veces se manifestaba en el mundo, algo que deseaba desde hacía tiempo. Zoe, algunas personas albergan sentimientos de rencor en su interior. No guarda relación contigo, sino que está relacionado con sus propias imperfecciones. Zoe reflexionó sobre la situación, su mente analítica evaluando la comunicación. ¿Fue esa la razón por la que exhibiste tu placa? Basándome en lo que me comentó, Marcos reconoció que era cierto en cierta medida, pero también señaló que estaba entorpeciendo las labores de la tripulación aérea, lo cual constituye un crimen federal. Ejerció una leve presión sobre su mano. Lamento que hayas tenido que pasar por esa situación. Zoe respondió al apretón con fuerza, mostrando su resistencia a medida que la aeronave se elevaba a través de las nubes. Expresó con sencillez su felicidad por tenerlo como padre. Mientras la aeronave ascendía entre las nubes, ninguno de los pasajeros percibió la leve transformación que se gestaba en el interior de la cabina. El rumor sobre el enfrentamiento se había difundido velozmente, transmitido en voz baja de persona a persona. Los viajeros que habían presenciado la transacción contaban la anécdota a quienes no la habían visto, generando un sentimiento compartido de enfado en favor de la chica en cuestión. Se encontraba en pleno crecimiento. La situación pudo haber concluido en ese punto, siendo otro episodio desagradable en un mundo repleto de situaciones similares. Sin embargo, el rumbo del vuelo 287 estaba destinado a cambiar. Mientras se preparaban para el viaje de 5 horas, ninguno de ellos imaginaba que ese vuelo marcaría el inicio de transformaciones significativas en sus vidas. Ubicada 2 asientos detrás de Marcos y Zoe, Emily Chen acomodó sus anteojos y se esforzó por enfocarse en el contenido de una publicación médica que llevaba intentando leer desde que subió al avión. Con 36 años, Emily volvía a San Francisco tras participar en una conferencia de cirugía en Atlanta, donde había adquirido nuevos conocimientos sobre cirugía del corazón y tórax en niños durante el evento de 3 días. Sin embargo, me costaba mantener la concentración luego de presenciar el enfrentamiento entre la pasajera altanera de la sección de lujo y el dúo padre-hija en la fila 14. Emily, una mujer de ascendencia china y estadounidense, había experimentado discriminación en su trabajo como cirujana, un campo tradicionalmente dominado por hombres. Por eso, se sintió muy satisfecha cuando su padre reveló que trabajaba para el FBI. La sorpresa reflejada en el semblante de la mujer intolerante
le había causado una gran satisfacción. Emily dirigió su mirada hacia la fila 14, donde contemplaba la apacible charla entre un padre y su hija. Identificó la expresión en el semblante de la pequeña. La combinación de desconcierto y sufrimiento al enfrentar la discriminación, quizás por vez inicial, le traía a la memoria las vivencias de su niñez, los actos de discriminación sutiles y, en ocasiones, la discriminación descarada que había enfrentado al crecer en las zonas residenciales de Ohio como hija de padres que emigraron. Decidió en ese momento, al cerrar su revista y aflojar el cinturón, cuando el capitán apagó la señal. Avanzó con determinación hacia la fila 14 y aclaró la garganta con delicadeza. Pidió disculpas al levantar la mirada tanto el padre como la hija. Mi nombre es la doctora Emily Chen. Me resultó imposible no enterarme de lo sucedido anteriormente. Sus expresiones estaban dirigidas principalmente hacia Zoe. Quería expresar mi opinión sobre la actitud de esa señora, la cual considero inadmisible, y destacar la elegancia con la que actuaste. Zoe mostró una leve sonrisa. Agradecido. ¿Posee usted un título de doctor en medicina? Marcus se cuestionó al percatarse de que ella se refería a sí misma como doctora. Emily dio su aprobación con la cabeza. Especialista en cirugía del corazón infantil en el hospital UTEF. Zoe expresó asombro ante la situación. Sus ojos brillaban con auténtico interés. Tenemos planeado hacer una visita a la Academia de Ciencias de California durante nuestra estancia en San Francisco. Cuentan con una exposición detallada acerca del corazón humano. La sonrisa de Emily reflejaba su alegría al ver lo emocionada que estaba la niña. Una de las exposiciones que más disfrutó. Han realizado una labor excelente al simplificar la comprensión de la anatomía del corazón para los jóvenes. ¿Te interesaría formar parte de nuestro grupo? Marcus se ofreció tendiendo la mano. Mi nombre es Marcus Taylor y les presento a mi hija Zoe. Emily, estrechando la mano de ambos, expresó su placer por conocerlos oficialmente. Agradezco la oferta, pero debo estar disponible desde la mañana de mañana debido a mi guardia, quizás en otro momento. Al regresar a su lugar, Emily se sorprendió con una sonrisa en el rostro. La resistencia de Zoe y la manera en que Marcus la protegía habían causado un impacto en ella. En un escenario donde a menudo observaba los resultados más desfavorables de la vulnerabilidad humana en su sala de operaciones, resultaba alentador ver semejante determinación. En la sección de lujo, Diane Winters permanecía erguida en su asiento junto al pasillo, con su rostro todavía enrojecido por la vergüenza que acababa de experimentar. Recordaba una y otra vez el instante en que el individuo exhibió su placa del FBI, la firmeza de su tono al mencionar los delitos federales. Los restantes pasajeros de la sección de lujo evitaban mirarla directamente, ya que algunos de ellos habían sido informados por las azafatas sobre su conducta. Rebecca, la azafata que había presenciado el altercado, se aproximó con amabilidad profesional que reflejaba su desaprobación. ¿Le gustaría algo de beber, señora? Diane asintió de manera firme. Un doble de vodka tonic, por favor. Mientras Rebecca se retiraba para preparar la bebida, Diane se percató de la presencia del caballero que estaba a su lado, mirándola con evidente interés. Con alrededor de 60 años, lucía cabello entre canas y vestía con elegancia, aunque su atuendo sugería una fortuna de antaño en lugar de una riqueza reciente. Inquirió con sutileza. La partida fue complicada. Su acento de Boston apenas perceptible pero claramente reconocible. Diane se puso a la defensiva, alegando que se trató simplemente de un error de comunicación. El hombre contestó sin comprometerse.
Se presentó como Richard Harrington. Ella, por su parte, automáticamente respondió con su nombre, Diane Winters, dejando de lado su deseo de estar sola con su vergüenza debido a las normas sociales. Richard preguntó si era la primera vez que un agente del FBI la contactaba por acoso, con un tono relajado, pero una mirada penetrante. Diane se puso nerviosa. Explicó que solo solicitó un asiento al lado de la ventana por motivos de salud, sin importar lo que hayas escuchado. La reacción de ese señor fue totalmente desproporcionada. Richard alzó una ceja y preguntó si eso era todo. Según lo que la auxiliar de vuelo comentó a su compañero, habías hecho algunos comentarios poco amables a una niña pequeña. El agarre de Diane se hizo más firme en el reposabrazos. En la actualidad, las personas son muy susceptibles. Es imposible expresarse sin que alguien se sienta ofendido. Richard musitó que la perspectiva era cautivadora. Expresó que ha notado que cuando las personas mencionan que es imposible hablar sin ofender a alguien, en realidad están queriendo decir que les molesta no poder ser intolerantes abiertamente sin enfrentar repercusiones. Diane se volvió hacia él por completo, con su rostro lleno de indignación. ¿De qué te atreves? No tienes ni idea de quién soy, respondió Richard, aunque es verdad que puedo identificar cuando alguien prioriza su comodidad sobre la dignidad de los demás. Acostumbraba a encontrármelo con frecuencia en mi sala de audiencias. ¿Dónde recibes a tus invitados? Richard esbozó una sutil sonrisa. Magistrado federal jubilado. Larga trayectoria de 27 años en la profesión legal en Massachusetts. Al percatarse de que estaba sentada entre un agente del FBI y un juez federal en el avión, Diane notó cómo su rostro perdía un poco de color. La situación le parecía una burla universal dirigida hacia él. Rebecca volvió con la bebida de Diane y la puso en la bandeja con una sonrisa formal que no reflejaba sinceridad en su mirada. Aquí tiene, señora. Quería avisarte de que el capitán ha solicitado una reunión contigo, una vez que hayamos alcanzado nuestra altitud de vuelo establecida. Al alejarse Rebecca, Diane dio un sorbo prolongado a su bebida, sintiendo cómo el licor abrasaba su garganta. El vuelo se tornaba en una terrible experiencia y apenas habían despegado hacía media hora. En la cabina principal, Zoe había retomado su lectura, pero Marcos se dio cuenta de que volvía a leer una y otra vez la misma página, evidenciando que su pensamiento estaba en otro sitio. Él comprendía la situación, aunque intentaban resguardarla. La fealdad del mundo lograba colarse de vez en cuando, dejando huellas imposibles de evitar para cualquier progenitor. Escucha, mencionó con ternura, ¿te apetece ver una película en vez de eso? Sería de gran ayuda poder enfocarse con mayor facilidad. Zoe alzó la mirada con gratitud. ¿Sería posible volver a ver la película Figuras Ocultas? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Marcus. La elección de la película preferida de su hija, donde mujeres afrodescendientes brillantes desafían prejuicios para dejar su huella en la NASA, no fue casualidad. Por supuesto, mientras ajustaban sus auriculares compartidos y dispositivo electrónico, ninguno se percató de la presencia del hombre al otro lado del pasillo, quien los observaba con atención. James Wilson contaba con 48 años de edad. Después de participar en una conferencia en Atlanta, el docente de periodismo de Berkeley regresaba a su hogar. Había sido testigo de todo el enfrentamiento y le sorprendió la serenidad que tanto el padre como la hija demostraron ante la evidente discriminación racial. Durante su trayectoria profesional, James se dedicó a registrar relatos de desigualdad y fuerza. Inicialmente,
como corresponsal en terreno, y más tarde como formador instruyendo a futuros profesionales del periodismo. La atención de la persona había sido atrapada por un incidente específico, quizás porque tuvo lugar en el reducido espacio de una aeronave donde nadie podía escapar, convirtiendo a todos en espectadores involuntarios de la fealdad, de los prejuicios y sus posibles repercusiones. Hizo una nota mental para conversar con Marcus Taylor antes de que llegaran a tierra. Existía un relato en este lugar, no precisamente acerca de este suceso en particular, sino sobre el esquema más general que simbolizaba. El valor diario de progenitores como Marcus, educando a sus hijos en una sociedad que en ocasiones rechazaba reconocer su condición humana, la capacidad de recuperación de jóvenes, como Zoe, que conservan su orgullo ante la crueldad de los adultos. Conforme avanzaba el vuelo, el ambiente dentro de la cabina se tornaba cada vez más tranquilo. Mientras los viajeros se instalaban en sus hábitos habituales, unos descansaban, otros se ocupaban en sus labores y varios disfrutaban de las opciones de entretenimiento disponibles en el avión. Sin embargo, debajo de esta apariencia común, se estaba desarrollando algo excepcional. El suceso en la fila 14 generó lazos invisibles entre los viajeros, corrientes de pensamiento que perdurarían más allá de su llegada a destino. En la clase de mayor categoría, la situación estaba tomando giros inesperados. El capitán Michael Rivera pidió encontrarse con Diane Winters en el galley delantero para tener una charla que, a pesar de ser apacible, la perturbó aún más de lo esperado. El capitán había pronunciado las palabras Sir Winters con voz serena pero decidida. Deseo expresarme de manera muy directa. Me informaron sobre lo sucedido durante el embarque, y lo considero de suma importancia. En mi avión no se tolera de ninguna manera el uso de un lenguaje o actitudes discriminatorias. A pesar de los esfuerzos de Diane por justificarse, tratando de cambiar la percepción del incidente como un simple error de comunicación, el capitán Rivera se mantuvo firme e imperturbable. Siguió expresando que velaba por la protección y el respeto de todos los pasajeros a bordo de la aeronave. Si ocurre algún otro contratiempo, se le asignará un asiento restringido durante el resto del vuelo y será recibida por las autoridades al llegar a tierra. ¿Ha quedado mi explicación clara? Diane volvió a sentarse, mostrando sumisión. La humillación previa del individuo se veía empeorada por la advertencia emitida por el capitán. Mientras volvía a sentarse, la mirada de Richard Harrington, el magistrado jubilado, la seguía con interés meticuloso. Inquirió con delicadeza si la charla había sido intensa. Diane decidió no prestarle atención, optando por cerrar los ojos y simular estar dormida. Sin embargo, el descanso se resistía a llegar. Por el contrario, su mente no podía evitar regresar al instante en que Marcus Taylor mostró su identificación del FBI. El impacto que experimentó al tambalearse su percepción del mundo de repente. Había dado por sentado, al no estar completamente segura, que él era una persona que podía impresionar, alguien cuya tranquilidad y satisfacción eran menos prioritarias que las suyas. Encontrarse con su identidad como agente federal la había sorprendido, llevándola a replantear no solo su estrategia, sino también sus creencias y la manera en que los demás pasajeros la habían observado posteriormente. Parecía que podían percibir algo acerca de ella que siempre había conseguido mantener en secreto, incluso de su propia conciencia. En una región sobre Tennessee, el avión fue sacudido por turbulencia, lo que provocó que las bebidas se derramaran y los pasajeros sujetaran los reposabrazos. Zoe apartó la mirada de la película que disfrutaba con su padre,
sorprendida por el brusco movimiento. Marcos tranquilizó a su pareja diciéndole: «Solo un leve soplo de viento, amor, no hay motivo para alarmarse». A pesar de que Zoe asintió, su rostro seguía reflejando inquietud. «Papá, esa mujer, ¿verdad que no le importaba si me ponía enfermo por no tener un asiento junto a la ventana?» Marcos analizó detenidamente su respuesta. Siempre había confiado en ser sincero con su hija, a pesar de su deseo de resguardar a Zoe de las crudas verdades. «No, amor, no pienso que a él le preocupara». ¿Qué opinas de mi apariencia? Un fuerte latido sacudió el pecho de Marcos. Con 12 años, Zoe ya tenía la madurez necesaria para comprender qué es el racismo, aunque vivirlo en carne propia resultaba distinto a tener un entendimiento meramente intelectual. Hay individuos que critican a los demás según su tono de piel. Efectivamente, eso no revela nada acerca de ti, sino más bien sobre las otras personas. Zoe guardó silencio durante un instante, reflexionando sobre la situación. ¿Fue esa la razón que te llevó a unirte al FBI? ¿Con el propósito de frenar individuos de su calaña? Una expresión de melancolía se dibujó en el rostro de Marcus cuando sonrió. El FBI se enfrenta a una variedad de delitos, no solo limitados a casos de discriminación. Sin duda, una de las razones por las que me dedico a esta labor es contribuir a crear un entorno más equitativo en el mundo. Zoe reflexionó al preguntar por la abuela. Marcos estuvo de acuerdo mientras recordaba a su madre, Eleanor, quien se unió al Dr. King en los años 60 y dedicó muchos años a trabajar como abogada en defensa de los derechos civiles antes de jubilarse. Igualito a la abuelita, la defensa de lo justo es parte de la esencia de nuestra familia. De repente, Zoe expresó su deseo de convertirse en magistrada. Se podrían establecer normas que requieran que todos muestren amabilidad. Hola a todos. Si están disfrutando de esta historia, les animo a suscribirse y a comentar de dónde nos están viendo. Gracias. Disfruto mucho interactuar con mi audiencia global y valoro enormemente el respaldo que me brindan. Retomemos ahora nuestro relato. Marcus soltó una carcajada. La ley no opera de esa manera con precisión. Sin embargo, logró comprender la emoción. Colocó uno de sus brazos alrededor de sus hombros. Independientemente de la elección que tomes en cuanto a tu futuro, confío en que contribuirás a mejorar el mundo. Mientras se enfocaban en la película, la doctora Emily Chen miraba cómo interactuaban desde 2 filas detrás de ellos. En su vínculo existía algo que la emocionaba profundamente: la clara muestra de amor y admiración entre un padre y su hija. La manera atenta en la que Marcus contestaba a las complicadas preguntas de Zoe. Esto le recordó a su padre, que había dedicado largas jornadas de trabajo en el restaurante de la familia para costear la educación universitaria de Emily y sus hermanas. A pesar de que algunos no creían en su aspiración de ser doctora, ella mantuvo viva su ilusión y la hizo realidad. En el asiento 17, James Wilson seguía observando detenidamente la narración que se desenvolvía frente a él. Siendo periodista, había informado sobre una variedad de eventos, desde catástrofes naturales hasta controversias políticas. Sin embargo, siempre mostró mayor interés por relatar las experiencias humanas, los instantes de valentía, fortaleza y cambio que mostraban la esencia del carácter en su estado más genuino. Lo sucedido hoy no se limitaba a un acto de racismo puntual, sino que también incluía sus resultados. La situación tenía repercusiones tanto en las personas directamente implicadas como en aquellos que la observaban. La cadena de reacciones causada por el fanatismo, así como la confrontación directa con esta problemática. Tomó su libreta
y empezó a apuntar notas, pensamientos para un futuro artículo o quizás hasta un texto más detallado. Mientras tanto, las azafatas ya habían iniciado el servicio de comidas, desplazándose de manera organizada por la cabina llevando bandejas con alimentos y bebidas. Rebecca, que había presenciado el enfrentamiento previo, decidió detenerse un momento extra en la fila 14. Con una actitud cálida, preguntó por el estado de los dos, mostrando claramente su sincera preocupación. Nos encontramos en buen estado, agradecidos, contestó Marcus con una sonrisa de gratitud. Correcto. Si requieren algo, por favor avísenme sin dudarlo, titubeó antes de susurrar. Es importante destacar que lo sucedido anteriormente no representa los principios de nuestra compañía aérea. En mi reporte he registrado el suceso. Marcos asintió con gratitud, agradecido. Mientras avanzaba por el corredor, Zoe miraba a Rebecca con reflexión. Marcos asintió al afirmar que era una persona amable. La gran mayoría de individuos lo son, Zoe. Ten presente eso. La situación anterior fue atípica, no representativa de lo habitual. Zoe reflexionó detenidamente sobre ello, mostrando una seriedad poco común en una niña de 12 años. Después, con la fortaleza característica de la juventud, se sintió motivado. ¿Sería posible disfrutar de un helado una vez que lleguemos a casa de la abuela? Marcus soltó una risa, agradecido por el repentino cambio de conversación. Pienso que es posible solucionarlo. Durante una hora adicional, el avión siguió su trayecto sin contratiempos, mientras los pasajeros se iban adaptando al ritmo del extenso viaje. Sin embargo, al sobrepasar el espacio aéreo de Colorado, la tranquilidad se vio interrumpida por un comunicado proveniente de la cabina. Señoras y señores, comunica el capitán Rivera, nos enfrentamos a ciertas dificultades técnicas que nos obligan a realizar un aterrizaje de emergencia. Les pido que permanezcan tranquilos y obedezcan todas las indicaciones que les dé la tripulación. Estamos por llegar a Denver en un lapso de 20 minutos. Un susurro de inquietud se propagó por la cabina. Al instante, Marcus se puso en alerta. Sus habilidades expertas se activaron al analizar la situación. La aeronave no experimentaba un descenso veloz y no se percibían indicios evidentes de una situación de emergencia. Las máscaras de oxígeno no se desprendían. No se veía ninguna señal de humo y los motores no emitían ruidos extraños. Se planteaba realizar un aterrizaje preventivo en lugar de enfrentar una crisis de inmediato. Zoe susurró preocupada si iban a tener un accidente, con sus ojos llenos de temor repentino. Marcus, con determinación, le aseguró que solo estaban tomando precauciones. Los pilotos muestran un nivel de cuidado excepcional. Si encuentran algún inconveniente, realizan un aterrizaje para inspeccionarlo. Cuando mi vehículo muestra el indicador de revisión del motor, debo llevarlo al taller mecánico, de la misma forma que lo haría con mi automóvil. Zoe asintió, mostrando tranquilidad ante la detallada explicación de su padre. Alrededor suyo, los demás pasajeros mostraban diferentes niveles de nerviosismo. Emily Chen se mantuvo serena. Su formación en medicina la había preparado para situaciones de emergencia. James Wilson se encontraba atento a las reacciones a su alrededor, desde una perspectiva profesional, observando cómo una situación de crisis lograba unir de inmediato a los pasajeros que previamente habían estado en desacuerdo. Durante el vuelo de lujo, Diane Winters apretaba los reposabrazos con fuerza, mostrando un miedo sincero en lugar de su actitud altanera habitual. Inquirió a la azafata de primera clase sobre la situación del aterrizaje, expresando su preocupación. La asistente respondió con calma que era solo una precaución, no hay motivo de inquietud. El exmagistrado Richard Harrington
mantuvo una serenidad notable. Desde un punto de vista estadístico, en este momento estás más protegida estando a bordo de esta aeronave que cuando manejabas hacia el aeropuerto esta mañana, mencionó de manera lacónica. Diane fulminó a la otra persona con la mirada, sin pronunciar palabra, ya que estaba demasiado inquieta por su temor como para enfrascarse en otro altercado hablado. Durante el descenso hacia el aeropuerto internacional de Denver, Rebecca y las demás azafatas recorrieron la cabina, asegurándose de que los pasajeros tuvieran abrochados los cinturones y guardadas las mesas plegables. Al llegar a la fila 14, volvió a detenerse. Inquirió si todo estaba en orden en ese lugar. Marcus asintió, rodeando a Zoe con su brazo de forma